Hola, soy Leonardo y en este video vamos a hablar de qué son los ORMs. Los ORMs son herramientas súper útiles e interesantes de usar a la hora de construir aplicaciones de backend, ¿sí? Los ORM se encajan en esa tarea fundamental de la gestión de datos, ¿ok? Pero veamos a nivel de herramienta y a nivel de aplicación de backend cómo se construye y cuáles son sus capas. Tenemos una interfaz que recibe o es a través de ella que es consumida a partir de las rutas, ¿sí? Recibimos los datos son pasados a los controladores que son los que implementan esa lógica de negocio, es decir, implementan la aplicación como tal. Y los datos que son resultantes, ya sea enviados o de respuesta, son manejados o gestionados a nivel de la capa de persistencia de datos usando herramientas como base de datos estructuradas, base de datos SQL, ¿sí? Ahora bien, esos ORMs, esos Object Relation Mapping o mapas relacional de objetos, ¿dónde se encajan? ¿Dónde se enmarcan? Si vemos, entre la lógica de negocio y la persistencia de datos, nosotros vamos a colocar allí a los ORMs. ¿Pero por qué? Porque de lo contrario, nuestra lógica de negocio estará hecha en un lenguaje de programación tal como JavaScript, como PHP, Go, Python, Java. Pero la gestión de datos tendría que ser hecha a nivel de SQL, es decir, el desarrollador tendría la responsabilidad de manejar tanto la sintaxis del lenguaje de programación de la aplicación como el lenguaje de consulta de base de datos. Con esta inserción allí de esa capa de ORMs, la aplicación queda de esta forma y nuestra aplicación va a conversar con la capa de datos a través de ellos. Es decir, nosotros vamos a implementar toda la comunicación en lenguaje de programación de la aplicación y nos olvidamos de tener que conocer o tener que manejar SQL. Veamos un ejemplo fundamental y simple. En la creación de un modelo a nivel de un lenguaje de programación, estamos en una de las imágenes tenemos una clase definida donde hay un modelo de usuarios que define los campos a gestionar, los campos que va a tener esa entidad. Del otro lado tenemos lo que sería el lenguaje SQL que tendríamos que implementar si no tuviésemos esa capa de ORM. Es decir, nosotros como desarrolladores tendríamos que a nivel de SQL tener que enviar sintaxis conociéndola exactamente. Con los ORMs trabajamos en nuestro lenguaje natural, en el lenguaje de programación que está definido, usando clases, usando funciones, usando lo que realmente estamos acostumbrados en el lenguaje de programación. Otro ejemplo más podemos verlo a la hora de hacer operaciones de CRUD. Veamos, por ejemplo, cuando hablamos de una inserción. La inserción, usando SQL directo, tenemos que saber que es un insert, into, una tabla, los campos. Cuando trabajamos con un ORM, trabajamos a nivel de objetos, siguiendo el paradigma de la programación orientada a objetos, y definimos una clase anteriormente vista, creamos una instancia, y sobre esa instancia llamamos un método que es similar a los métodos que construimos en nuestras aplicaciones. Es decir, seguimos en nuestro ámbito trabajando lenguaje de programación y no nos enfocamos, no tenemos que ir a manejar SQL, ¿ok? Entonces, los ORMs, así como inserción, podemos manejar modificaciones, podemos manejar borrados de registros, ¿ok? Y adicionalmente tenemos gestión de ¿qué? Gestión de modelos relacionales, podemos manejar relaciones, asociaciones y hasta validaciones. Entonces, un ORM es una herramienta que te facilita la vida. ¿Por qué? Porque al final sigues trabajando toda tu aplicación en un solo lenguaje de programación y todo lo necesario para gestionar SQL, por ejemplo, es hecho por él. No nos preocupamos por sintaxis, por validaciones, ni por tener que construir esas queries. Entonces te invito a profundizar en ORMs acá en Alura, donde tenemos mucho material para ello. Muchas gracias.